Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy utilizaremos el tema 704 para estudiar el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el tema de hoy vamos a estudiar el capítulo 7, en el cual Jesús todavía sigue recordando lo más importante del Sermón del Monte. Los versículos 1 al 4 nos aclaran el tema de los juicios, en cuanto a que somos muy adictos a juzgar a los demás, pero no hacerlo con nosotros mismos, a lo cual Jesús califica a los que así actúan como hipócritas. Dice los versículos 1 y 2. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Jesús se refiere de especial manera al hecho de juzgar las intenciones de otras personas, no al hecho de juzgar si sus acciones son buenas o malas. Solo Dios es competente para juzgar las intenciones de los seres humanos, porque solo Él puede saber los pensamientos íntimos de los hombres. Jesús se refiere aquí al delicado sentido de discriminación por el cual el cristiano debe distinguir entre lo bueno y lo malo, sino más bien al hábito de criticar y censurar, muchas veces en forma injusta y sin misericordia. Los versículos 7 al 12 nos hablan sobre la oración. Dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que los ciudadanos del cielo necesitan pueden recibirlo con solo pedirlo. Comprendiendo su propia incapacidad, piden a Dios fuerza y Él los colma del poder divino necesario para vencer. Dios no es mezquino con los dones del cielo, no trata con los hombres como ellos se tratan entre sí, sino que es bondadoso y misericordioso. En el versículo 12 es claro, dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Los versículos 13 y 14 nos dicen que el caminar con Dios no es fácil, pero a la vista de las compensaciones de este acto tendremos la ayuda necesaria para ir por la senda estrecha. Dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Los versículos 15 al 20 nos informan sobre los falsos profetas, que le demos cuidado con ellos porque son muy peligrosos, ya que los que dicen que no vienen de Dios sino del maligno. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el versículo 20 nos dice que por sus frutos los conoceréis. Pero para discernir si son o no enviados de Dios, hemos de estar siempre cerca del Señor y pedir el consejo del Espíritu Santo. Los versículos 21, 22 y 23 nos exhortan a que no solo estudiemos su palabra, sino que también pongamos en práctica lo que aprendemos. Dice el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe en Dios debe acompañar a las acciones. De otro modo, es solo un formalismo. Es verdad que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero es igualmente cierto que las obras, si no están acompañadas por una fe sincera y viva, también son muertas. Las Escrituras muestran claramente que la realización de milagros no es en sí una evidencia convincente de que está obrando el poder divino. Satanás también puede hacer milagros. El mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad, es una vida transformada según la semejanza divina. El pecado da por resultado la separación final y completa de Dios. En los versículos 24 al 27 podemos aprender de Jesús cómo cimentar nuestra vida espiritual.
Dice el versículo 24: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta construcción nadie podrá destruirla, porque está realizada con la ayuda de Dios y sazonada con nuestra fe en Él. Pero el versículo 27 nos habla sobre otra construcción muy frágil y que está edificada sobre malos cimientos, como es la arena. Dice así: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La persona que no estudia la Biblia, no digo leerla simplemente, y escucha a los falsos profetas, construye sobre malos cimientos, por lo que está más expuesta ante las tentaciones del enemigo, que puede desviarla en el verdadero camino de la santificación. Bien, pues acabamos con la lectura de este capítulo 7, leyendo los 2 últimos versículos, que dicen así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La enseñanza de los escribas era dogmática y se basaban en las tradiciones de los ancianos. En la presentación de Cristo, como también en las verdades que pronunciaba, había poder vivificante que contrastaba notablemente con el muerto formalismo de la enseñanza de los escribas. Bien, pues mañana continuaremos estudiando la Biblia con el tema 705.